Vamos a dar inicio al estudio de hoy. Hoy tenemos la continuación de los estudios de esta semana, de este mes. Hoy vamos a compartir el tema Jesús y el adulterio. Jesús y el adulterio. Amados hermanos, el adulterio y la fornicación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tienen una prohibición total de parte de Dios. El adulterio es el ayuntamiento carnal de una persona casada, sea hombre o mujer, con otra que no sea su cónyuge, quebrantando de esta manera sus votos matrimoniales. En el Antiguo Testamento se condenaba este acto carnal con sentencia de muerte por lapidación, es decir, le tiraban piedras hasta dejarlo muerto. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo señaló otros aspectos de este pecado que precisamente los vamos a estudiar el día de hoy. Es decir, el maestro dio un grado mayor de severidad, señalando la intención como el acto mismo pecaminoso delante de los ojos de Dios. Veamos nuestro primer punto. Lo que dice la Biblia. Abra su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 14. Antiguo Testamento, Éxodo 20, 14. Dice así el Señor: no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Esto nos dice la Biblia. El adulterio, amados hermanos, está prohibido en las Sagradas Escrituras para toda la humanidad, no solamente para los cristianos, para todos. El texto es perfectamente claro y la prohibición es absoluta. Es posible que hayan algunos argumentos que pretendan justificar estas prácticas, aduciendo motivos y razones puramente humanos. Pero el mandato, amados hermanos, es expreso y no hay el menor asidero posible para que pueda arguirse de esta manera contraria. El propósito del matrimonio, del mandamiento, era conservar la pureza del matrimonio y la inviolabilidad de los votos matrimoniales. Todo lo cual traería como natural consecuencia la solidez de los matrimonios y la conservación de la familia como algo necesario e indispensable dentro de la especie humana. Entonces, hermanos, la Biblia nos dice que el adulterio está completamente prohibido. No adulterarás, dijo el Señor en el libro de Éxodo. En segundo lugar, el que adultera arruina su alma. Préstele atención a este punto. El que adultera arruina su alma. Vaya al libro de Proverbios 6, versículo 32. Proverbios 6, versículo 32. Dice así el Señor en Proverbios 6, 32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Repito este pasaje.
Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Mire, hermano, amados hermanos, el adulterio arruina su alma. Este es un proverbio muy interesante que tanto el hombre como la mujer casados deben tener presente. Dos cosas dice el sabio Salomón aquí y la vamos a analizar. En primer lugar, la primera palabra, la primera frase es esta: es falto de entendimiento. Es falto de entendimiento. Es decir, el que cae en el pecado de adulterio es falto de entendimiento. También podríamos decir que el ceder a esta práctica muestra de parte del infractor poca capacidad para no mirar las consecuencias inmediatas y futuras que trae este pecado. En segundo lugar, tenemos esta frase: corrompe su alma el que tal hace. Corrompe su alma el que tal hace. Porque la práctica de este pecado casi siempre conduce al adulterio, a tratar de ocultar su pecado o disimularlo en alguna forma, lo que hace que su alma se corrompa por la serie de mentiras y artimañas de que se valga para impedir que se conozca su pecado. Siempre va a tener alguna artimaña el pecador y el adúltero. En tercer lugar, los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Préstele atención a esto. Los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Vamos a la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, en el capítulo 6, versículo 9. Primera de Corintios 6, 9. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Mire usted lo que está diciendo el apóstol Pablo claramente aquí. Los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Entonces el apóstol Pablo hace en los versículos 9 y 10 de este capítulo un breve resumen de una serie de prácticas pecaminosas cuyos actores no heredarán el reino de Dios. En este grupo aparecen también los adúlteros. Es que en la ciudad de Corinto se practicaba el adulterio y la fornicación como cosa natural. Es decir, a nadie le llamaba la atención un adúltero o un fornicario, pues todos estos eran considerados una debilidad humana a la que no se debía dar importancia. Sin embargo, la Biblia dice que toda persona que practica el adulterio no heredará el reino de Dios, a menos que se arrepienta de su pecado y se acoja a la misericordia de Dios. Es decir, el hombre o la mujer que está pecando en adulterio, si se llega a arrepentir y buscar el rostro de Dios y a caminar en santidad, podrá entrar al reino de Dios. De lo contrario, no entrará. En segundo lugar, hermano, lo que dice Jesús sobre el adulterio. Abra su Biblia en Mateo capítulo 5 para dar lectura a los versículos 27 al 30. Mateo
capítulo 5, Nuevo Testamento, versículos del 27 al 30. Mateo 5, 27 al 30. Dice así: Jesús y el adulterio. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús es muy claro aquí, amados hermanos. Jesús está diciendo que el adulterio del hombre empieza en el corazón. El adulterio empieza en el corazón. Es en la mente donde primero se elabora un plan de adulterio, dice el Señor Jesucristo. Toda práctica de esta naturaleza comienza en el corazón de una persona. Un ejemplo revelador de esta conducta es el que nos presenta el rey David con la mujer de Urías Eteo. La miró desde un balcón, desde su terrado, de su casa. La codició en su corazón y luego cayó en el adulterio. Todos los pecados comienzan así, pero de una manera especial el adúltero, que primero se lo concibe mentalmente para luego caer en la práctica. Hermanos, esto es lo que el Señor Jesucristo nos está advirtiendo. El adúltero, el hombre o la mujer adultera primero en su corazón. En segundo lugar, cuando el ojo es causa del adulterio, sin duda ninguna, el Señor Jesucristo revolucionó el mandamiento sobre el adulterio. De acuerdo a la prohibición estaba en su práctica, mas no en la concepción mental. Es decir, la prohibición era no practicar el adulterio, pero Jesús considera que es igualmente adulterada la persona o adultera la persona que a través de sus ojos concibe la idea del adulterio. Debe aclararse aquí también que esto no es una prohibición de alabar las cualidades naturales que tenga una persona, porque eso no es nada malo ni pecaminoso. Lo malo está cuando el ojo codicia y concibe en su mente alguna idea lasciva que pueda convertirse en un adúltero mental, tal como describe aquí el Señor Jesucristo. Yo he visto en las calles hombres y también mujeres que le dicen palabras y a veces palabrotas que se inventan, pero no es un halago, es simplemente el modo morbósico de mirar el hombre a la mujer y la mujer al hombre. Y ahí dice el Señor que el ojo está allí siendo parte para esta porción del adulterio. En tercer lugar, cuando la mano, préstele atención a esto, hermano, cuando la mano es causa del adulterio, el maestro recomienda aquí tener también cuidado con el uso de nuestras manos, que puede ir más allá de una simple manifestación de afecto. Nada malo hay en el saludo
con un beso en la mejilla de una persona, sea este hombre o mujer, como es práctica de muchas congregaciones cristianas. Sin embargo, se debe tener mucho cuidado que al aplicar la mano en el cuerpo de una persona, lleve esto un mensaje libidinoso, condenado por Jesús aquí también en este pasaje bíblico. Es por esta razón que el maestro, en forma figurada, por supuesto, habla de cortar la mano y sacar el ojo para darnos una idea de lo drástico que se debe ser cuando a través de estos sentidos sea una persona inclinada al adulterio. Miren, hermanos, hay muchos. En el mundo, la gente por ahí te van golpeando con la mano en cualquier parte del cuerpo. Te van acariciando, te van, pero eso es maligno, eso ya es pecado. En tercer y último lugar, Jesús y la mujer adúltera. Abra su Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, para dar lectura a los primeros 11 versículos. Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Dice así el Señor Jesucristo. La mujer adúltera. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Mire, hermano, lo que dice el Señor Jesucristo sobre la mujer adulta. En primer lugar, la opinión de los escribas y de los fariseos. Cuando estas personas vinieron a presentarse delante de Jesús, tenían como propósito lo que dice el versículo 6. Tenían el propósito de tentarle a Jesús. No venían con sinceridad para recibir una respuesta del maestro, sino que su afán era ponerle una trampa para tener motivos de acusar. Si Jesús decía que le apedraran, le juzgarían y le señalarían como una persona sin amor a su semejante. Si por el contrario decía que no la apedreen, tendría motivo para decir que no procedía de acuerdo a la ley. En segundo lugar, hermano, la opinión de la ley.
Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 22, versículo 22, en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 22, 22. Dice el Señor a través de Moisés. Deuteronomio 22, 22 dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitará el mal de Israel. Miren, hermano, era drástico en el Antiguo Testamento la ley. Aquí está esta opinión de la ley. De acuerdo a este versículo, la ley tenía una sentencia dictada y solo tendría que ejecutársela en el momento que se comprobara un caso de adulterio. Resultaba entonces un tanto extraño que estas personas vinieran a preguntarle a Jesús lo que debía hacerse con esa mujer, porque la ley ya estaba estableciendo la sentencia. No había necesidad de interpretaciones o que alguien añadiera alguna cosa más o lo ya establecido. La mujer había sido hallada en el mismo hecho del adulterio y por lo tanto no había ninguna atenuante ni nada que dictara la sentencia. Así que resultaba muy sospechoso la conducta de estos religiosos que venían a preguntarle a Jesús sobre algo que ya ellos sabían perfectamente. No hay duda, lo estaban tentando a Jesús. Por último, hermano, la opinión de Jesús. Vale recordar aquí lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17. Abra su Biblia. Juan 1:17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, por la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Repito este pasaje. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesús dijo en algunas ocasiones que no había venido a condenar, sino a salvar. Y por tanto, mal podía ordenar la lapidación de esa mujer en esa hora. Fue entonces que se valió de ese recurso para hacer notar a los acusadores que ellos también eran infractores de la ley divina y por consiguiente no podían ser jueces de esa mujer. Su sentencia debía tener consecuentemente el peso de la gracia. Ni yo te condeno, vete y no peques más, dijo Jesús. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Y este es el pecador que viene humillado y contrito delante del Señor Jesucristo. Es decir, el Señor está presto a perdonar nuestros pecados, aun cuando fuere el pecado más malo del mundo. El Señor está dispuesto a perdonar. Solo tenemos que acercarnos a Él con un corazón contrito y humillado y sincero. Bien, hermanos, este es el estudio, este es el último estudio de este mes, pero veamos casos y cosas sobre el pecado del adulterio. Hermanos, cuando se estudia a profundidad el pecado del adulterio,
se tiene que llegar a la conclusión que no es absolutamente unilateral. Por regla general, cuando una persona casada, ya sea hombre o mujer, cae en este tipo de pecado, se señala al pecador como el culpable absoluto de esa falta, sin buscar ningún atenuante que lo respalde. Sin embargo, si se analiza con cuidado cualquier caso de esta naturaleza, se puede encontrar que el adulterio no es unilateral, sino bilateral. Es decir, que no solo es culpable el que comete el acto pecaminoso del adulterio, sino también el esposo o la esposa de la persona que cayó en este pecado. Ilustremos esto de la manera siguiente. Un hombre casado decide salir del país con el propósito de mejorar su condición económica y deja a su esposa con 2 hijos mientras él va en pos de mejor fortuna en otros países. Transcurre de esta separación 1 año y un poco más. Y durante ese tiempo le envía el dinero que necesita la familia. Pero la señora está sola y un hombre empieza a tentar. Finalmente la señora cede a la tentación y cae en el adulterio. Definitivamente ella es la adúltera. Sin embargo, tiene que admitirse, amados hermanos, el hecho que el esposo contribuyó con esa larga separación de su esposa para que ella cayera en ese pecado. Por eso las Sagradas Escrituras dice que los esposos no pueden estar separados, solo de mutuo acuerdo para orar. Nada más, no pueden separarse. ¿Cuál es la aplicación de esta lección, amados hermanos? Es siempre interesante recordar la marcada diferencia que existe entre la ley y la gracia. La ley condena señalando al culpable y dictando una sentencia. En cambio, la gracia, aunque no pasa por alto el pecado, presenta una oportunidad para salir de esa situación y no caer bajo la sentencia. Las Sagradas Escrituras dicen: la paga del pecado es muerte. Y eso es exactamente lo que dice la ley. El infractor ya tiene su sentencia, pero la misma Biblia dice también: la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La gracia es como un brazo que se extiende para ayudar al pecador a que se levante de su postración. La ley, en cambio, es el índice que señala al culpable de la falta que haya cometido. El adulterio, según la gracia, no es un pecado imperdonable, pero no es un auspiciante de este pecado. El hombre o la mujer que haya caído en el pecado de adulterio puede rehabilitarse y buscar el favor divino mediante el arrepentimiento y en la persona del Señor Jesucristo. Esto es lo que nos revela el estudio bíblico de hoy, en vista en nuestra lección que hemos compartido de la mujer adúltera, que fue traída delante de Jesucristo por parte de unos religiosos. Jesús no absolvió a la mujer adúltera, sino que le dio la mano para que se levantase y no siga practicando ese pecado. Este es el mensaje y el estudio de hoy. Vamos a ver si entendieron este estudio. Primera pregunta. Ahí está el estudio. Lo hemos compartido.
para que usted también lo tenga ahí y pueda sacarle copia. Está en el grupo de la Iglesia de la Familia. Primera pregunta. ¿Qué dice la Biblia acerca del adulterio? No hablen todos, uno nomás a la vez. ¿Qué dice la Biblia acerca del adulterio? Un pecado, ¿no? Sí, pero ¿qué dice la Biblia? Lo leímos. Éxodo 20:14. No adulterarás. No adulterarás. O sea, lo prohíbe, ¿no? Es decir, eso está prohibido. Prohibido. Prohíbe. Segunda pregunta. ¿Dónde se origina el adulterio? La mente. En el En la corazón. mente. En la En la mente. mente. Por supuesto, se lo lleva a cabo en el corazón. Tercera pregunta. ¿Qué opina la ley sobre los adúlteros? La ¿Qué ley opina los la ley sobre condena. Los condena la ley. la ley dice muerte. Muerte. No Sí. la pidan, tienen que lapidarlo. Así Sí. dice la ley. Ahora, ¿qué opina la gracia sobre los adúlteros? Le da la mano para que se levante y no Le peque da más. la mano para que se levante. Como dijo Jesús, vete, pero Y no no peques peques más. más. Muy bien, amados hermanos, este ha sido el estudio de hoy. El próximo estudio y el último estudio de este mes, si el Señor no ha venido, estaremos compartiendo el título del mensaje, Jesús y las limosnas. Jesús y las limosnas. Vamos a memorizar nuestro texto de hoy. Lo encontramos en Mateo 5, versículos 27 y 28. Y lo tenemos también en pantalla. Mateo 5, versículos 27 y 28. Vamos a repetirlo a la voz de 3, al unísono. 1, 2 y 3. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5, 27 al 28. Una vez más. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para adulterar, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5, 27, 28. Una vez más. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5, 27 al 28. Amén. Este ha sido el estudio de hoy, amados hermanos. Que Dios nos dé sabiduría, entendimiento y sapiencia para entender su palabra. Tenemos anuncio de nuestra iglesia, hermano.